La literatura prehispánica comprende el periodo desde que se originaron las primeras culturas en nuestro continente hasta la llegada de los españoles, siglo XVI después de Cristo. En esta se reconoce la superioridad de tres grandes civilizaciones: la inca, la maya y la azteca. Mitolombia. Los mayas ocuparon Yucatán y América Central con excepción de El Salvador, Costa Rica y parte de Nicaragua. Cuando llegaron los españoles estaban en decadencia, dominados por los nahua. Tenían importancia solo en Yucatán. El resto de su antiguo dominio estaba cubierto por la selva. Los incas ocuparon primitivamente la parte norte, con asiento en Cusco, y luego, con una colonización sistematizada, se extendieron desde el Ecuador hasta el centro del norte de Chile, en los límites del río Maule, y la parte andina de Argentina. El imperio se dividía en provincias. Todo el gobierno estaba centralizado. Los aztecas fueron los terceros en llegar a la meseta del Anáhuac, en México. Antes de ellos vinieron los toltecas, en el siglo IV. Estos toltecas que se agruparon en ciudades, estados de las cuales la principal fue Tlaxcala. Las culturas indígenas afroamericanas y mestizas entienden y asumen la vida, la muerte y el más allá, temas inquietantes cuya explicación se teje a través de historias fantásticas y seres imaginarios. En todas las regiones de Colombia existen numerosos mitos de profundo arraigo popular que en ocasiones influyen de manera decisiva en el comportamiento social de buena parte de sus habitantes. Algunos de estos mitos intentan explicar el origen del mundo mediante ficciones alógicas universales. La Llorona. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía una mujer junto a sus 3 hijos. Ellos vivían bien y eran felices, hasta que en una noche de invierno ocurrió algo terrible. El padre de los niños regresó, después de muchos pero muchos años de haberlos abandonado. Ellos habían vivido muy feliz sin él, sin este mal hombre. Siempre paraba gritando y en borracheras, sin olvidar que siempre los castigaba sin sentido, así como también se metía con la madre. La mujer siempre rezaba para que este hombre no regresara, pero lastimosamente regresó. Cuando llegó este hombre, de una patada tiró la puerta y gritó por qué no lo habían recibido. Los niños, muy espantados, se escondieron. La madre se enfrentó a su esposo con tal de defender a sus hijos, pero lamentablemente ella fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue buscar a sus hijos, pero al buscarlos por toda la casa, no los encontró ni a su esposo. Muy desesperada, salió fuera de la casa y corrió bajo la tormenta, llorando y gritando el nombre de sus hijos por varios días, semanas, meses y muchos años, pero nunca los encontró. Un día, tras buscarlos por mucho pero mucho tiempo, la madre murió de tristeza. Tampoco se supo nada de los niños, ni mucho menos de aquel hombre que se los llevó. Desde ese entonces,
El espíritu de esta madre no descansa, y todas las noches se le oye llorar y lamentar por los alrededores de los pueblos, buscando a sus hijos. Las mujeres que logran oír los lamentos y gritos de la Llorona corren asustadas rápidamente tras sus hijos para esconderlos de ella, porque si los encuentra, se los puede llevar para siempre. La leyenda del Sol y la Luna. Cuenta la leyenda que cuando la tierra estaba en la oscuridad, los poderosos que vivían en el cielo se reunieron para crear el sol y que tuviera luz en la tierra. Se reunieron en una ciudad llamada Teotihuacán, que había en el cielo, y de la cual la ciudad de Teotihuacán, que está en México, era como una sombra o un reflejo. Se dice que en esa ciudad celeste de Teotihuacán encendieron una enorme hoguera. Aquel poderoso que quisiera convertirse en el sol debía arrojarse en esa hoguera y quemarse en ella para resurgir como el sol. 2 candidatos eran para ser el sol. El primero era grande, fuerte, hermoso y rico, que además estaba vestido con ropas de lujo y adornado con piedras preciosas. Este ofrecía a sus compañeros oro y joyas como muestra de su orgullo. Por otro lado, el segundo era pequeño, débil, feo y pobre. Su piel estaba cubierta de llagas y estaba vestido con ropa de trabajo. Como el segundo era un ser muy pobre, solo podía ofrecer la sangre de su corazón, sus buenos y humildes sentimientos. Cuando llegó la hora de arrojarse a la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió. Tuvo miedo y salió corriendo. Sin embargo, el segundo, que era muy valiente, se arrojó a la hoguera, donde se quemó y salió de ella convertido en el sol. El primer candidato, al verlo convertido, sintió vergüenza y sin pensarlo mucho se arrojó a la hoguera, donde se quemó y en el cielo apareció un segundo sol. Los demás poderosos estuvieron de acuerdo que no podían existir 2 soles en el firmamento. Así que decidieron apagar al segundo. Para eso, tomaron un conejo con las patas y con mucha fuerza lo lanzaron contra el segundo sol. El brillo de este disminuyó rápidamente y tras poco se convirtió en la luna. Hasta hoy se puede apreciar una especie de figura de un conejo en la luna que indica que acabó con su luz según la leyenda. El sombrerón. Se trata de un personaje que vivió en épocas pretéritas en diferentes pueblos. Era un enigmático hombre que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un brioso caballo también negro que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. El anciano se le encontraba en las orillas del camino y aunque ya murió, la gente sigue sintiendo su presencia. Físicamente se le describe como un hombre maduro, con un sombrero grande, bien vestido, de rostro sombrío y en actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan 2 enormes perros negros cogidos por gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se les ha presentado dicen ver la figura que les sale al camino, los hace correr y les va gritando: "Si te alcanzo, te lo pongo". Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores y a los jugadores tramposos y empedernidos. Aprovecha los sitios solitarios. En noches de luna es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado
y desaparece rápidamente. Fue famoso en Medellín en 1837, cuando recorrió todas las calles. Aparecía 4 o 5 viernes seguidos. Volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Parece que fuera el sombrerón, el espanto propio de Medellín. Hay crónicas también de sus andanzas por pueblos del suroeste como Andes, Bolívar y Jardín, y por los poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudó, en otras regiones colombianas como el Tolima, el Huila y al oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se ha descrito aquí. Por el suroeste antioqueño lo mencionan también como el jinete sin zamarros y se le describe con ligeras variantes. Le atribuyen distintas formas de presentación, la más frecuente de las cuales es la de un hombre alto y corpulento, enlutado, que termina en una calavera, ornada con un negro sombrero de anchas alas.